Y si te parece, mi querido Alberto, vamos le dando entrada aquí. Ya están nuestra querida invitada e invitados, la doctora Violeta Núñez, el doctor Héctor Javier Sánchez y el flamante director de la Octava Digital, Jesús Escobar. Muy buenos días, Violeta, Jesús, Héctor. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, Ernesto, Alberto, Jesús y Héctor. Buenos días a los cuatro, ¿cómo andan? Aquí andamos, muchas gracias, bienvenidos. Pues, si quieren, entrando en materia, pues mi querido Jesús Escobar, pues estuvo John Kerry y sin más preámbulo y sin estar ocultando nada, pues básicamente dijeron, pues el tema de la reforma eléctrica, pues era el tema que estaba en la mesa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya, y por otro lado también por las declaraciones que sigue habiendo de funcionarios de los Estados Unidos y del Congreso de los Estados Unidos con respecto de litio y de otros minerales también. Entonces el combo está completo, la discusión y el debate se sigue manejando en términos diplomáticos, todo es felicidad, armonía, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu valoración de este encuentro ya en el mes en donde viene la discusión fuerte, pues en el Congreso, para ver si se va a aprobar esta ley o no? Sí, de entrada había personas que ayer preguntaban incluso quién era John Kerry, aunque de repente nos parezca sorprendente, pero siempre hay que dimensionar la presencia de este personaje y lo podríamos definir, si lo queremos manejar de forma coloquial, como un peso pesado. Es alguien que tiene un peso al interior del gobierno de Estados Unidos, pero no solamente en la administración actual de Joe Biden, sino también por sus vínculos con empresas que se dedican precisamente a lo que tiene que ver con petróleo, por supuesto, con agua, con generación eléctrica. Además, acercamientos con el propio partido republicano. Es decir, John Kerry yo lo defino como un cabildero, digámoslo así, de lujo, ¿no? Un personaje que sabe defender los intereses de sus representados, no de los vecinos, no de los mexicanos, no de las comunidades mexicanas, de los Estados Unidos y aún más allá, de los empresarios de Estados Unidos que durante mucho tiempo han tenido un vínculo financiero con Kerry y con este grupo al que él pertenece. No olvidar que dentro del Partido Demócrata no hay una uniformidad como tal, aunque muchas veces en Estados Unidos les encanta vender este concepto de que todos los republicanos piensan igual o todos los demócratas piensan igual y van por el mismo camino. No es así. Hay grupos dentro de estos mismos partidos y hay unos que tienen ciertos financiamientos, ciertas relaciones y otros que se alejan un poco de lo mismo o son más extremistas o son más conservadores. Y el caso de John Kerry es eso. John Kerry representa tanto a ese grupo conservador político, demócrata, pero sobre todo representa al interés financiero de los Estados Unidos en materia política y en materia privada. ¿A qué vino John Kerry? Vino a presionar. Para mí está muy claro. Él viene a presionar con un rostro amable, con un rostro sonriente, con un traje de lujo, con una postura de amistad con los mexicanos, lo mismo que el señor Ken Salazar, pero que a final de cuentas vienen a presionar, vienen a mostrar el diente, vienen a mostrar el músculo ante el gobierno mexicano, porque volvemos a lo mismo. A Estados Unidos no le conviene la reforma eléctrica que se está discutiendo, se va a discutir en el Congreso de este país. No le conviene perder el control por parte de la iniciativa privada norteamericana, el control que tiene actualmente de varios recursos naturales y sobre todo no le conviene que le limiten el acceso al llamado oro blanco, al litio. Eso es lo que Estados Unidos sabe perfectamente que no puede perder, y menos en un momento como el que se está viviendo ahora, con la presencia de China también en el mercado, que no es un jugador menor, pero sobre todo con esta línea que está marcando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de decir, lo vamos a manejar nosotros, algo que para la actualidad y sobre todo para los Estados Unidos es impensable, que no se le permita explotar recursos naturales en otro país, es algo que ellos no pueden soportar. Es algo que ellos no pueden admitir y vaya que deberá mostrar mucho talento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard e incluso, por supuesto, los asesores del presidente, el propio Dan Augusto en un momento dado, para poder sacar adelante una reforma y poder mantener una relación viable con los Estados Unidos, que ojo, no quiero caer y con esto concluyo, no caigo en el conspiracionismo ni nada, pero el financiamiento que desde hace mucho tiempo otorgan diversas organizaciones vinculadas tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, organizaciones no gubernamentales en México, se va a intensificar en este marco de la reforma eléctrica para golpear a un gobierno que puede estar a favor o puede estar en contra de ciertos puntos, pero que en este en particular
yo creo que tiene toda la razón de que los recursos naturales tienen que ser manejados por el Estado. Y es que no es un asunto menor, doctora Violeta Núñez, el hecho de que el gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos haya decidido enviar a un pezzonovante calibre 90, como lo definiría muy bien Jesús Escobar Tovar, un personaje de calibre pesado, según palabras del padrino, como John Kerry, pues habla del interés y de lo que está en juego, del interés del gobierno y empresarios de Estados Unidos y lo que está en juego con esta iniciativa que se va a discutir ya dentro de poco en la Cámara de Diputados. Doctora, ¿cuál es su impresión sobre esta visita y los puntos que dio a conocer el presidente López Obrador, muy específicos de una negociación así, con temas concretos, con intereses concretos, respuestas muy a lo que se estaba planteando, que estaba lejos inclusive del lenguaje diplomático y de discurso político que suele plantearse en este tipo de encuentros de este nivel, doctora? Sí, gracias, Alberto. Otra vez, buenos días. Y coincido con Jesús, hoy revisando pues los diarios, en casi todos encontramos en los de la oposición de este mensaje de Estados Unidos mete presión, marcaje a reforma eléctrica, aprieta a Estados Unidos a AMLO y otras, ¿no? En este sentido. Y bueno, otro elemento importante es que pues uno de los fondos que parece que está aquí es que Estados Unidos no encuentre obstáculos a la inversión. Eso es lo que ya hemos estado comentando en otros momentos, ¿no? No obstante, esta narrativa de presión por parte de Estados Unidos de apretar, ¿no?, la propuesta que ha enviado AMLO a la Cámara de Diputados, me parece que la respuesta que hoy da en la mañanera el presidente es pues de destacarse, ¿no? Y que estaría debatiendo y rebatiendo estos argumentos que se dan por parte de la oposición. Y algo que hay que aquí enfatizar y poner énfasis, él dice, la reforma se queda como está, ¿no? O sea, a pesar de que hayan venido el día de ayer a apretar, a presionar y bueno, y a intentar garantizar que no se les obstaculice la inversión, porque en el fondo está eso, ¿verdad? Y seguir viendo a México como esto que ya hemos repetido una y otra vez, como un contenedor de materias primas de donde ellos se abastecen y sobre todo en este proceso de la transición energética. Y bueno, entonces llama mucho la atención que él dice, pues, se dirá todo esto, pero la reforma se queda como está, ¿no? Y bueno, otro elemento es que dice una parte de los inversionistas nos vinieron a agradecer, ¿no? Eso también como parte del discurso. Y esto que señala también de que algunos sectores dando respuesta a todos estos encabezados que salen hoy día en la prensa, quisieran que nos arrodillemos, ¿no? Dice él, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, lee ahí una parte que me parece importante otra vez de lo que se plantea ayer en el encuentro, y habla él del respeto a la soberanía. Entonces, están estas dos narrativas, ¿no? Por un lado, esta presión por parte de las empresas estadounidenses que estuvieron ayer aquí presentes, porque no nada más estuvieron John Kerry y el embajador, sino también pues estuvieron presentes las empresas y para asegurar pues sus inversiones, insisto, y la respuesta hoy es contundente, no vamos a modificar nada, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante de destacar y bueno, pues también más adelante entrar al tema que también está aquí de fondo, que aparte de la electricidad es el litio y que también es un tema que antes de iniciar la reunión, el presidente fue claro en la mañanera del día de ayer. El litio va a ser manejado por empresas mexicanas, ¿no? Eso también es algo interesante que hay que analizar. Ya no hablo de una empresa estatal, pero bueno, al hablar de empresas mexicanas está siguiendo esta línea de que el litio se queda en la nación, ¿no? Con eso iniciaría, Alberto. Gracias. Gracias, Violeta. Doctor Héctor Javier Sánchez, finalmente lo tenemos de regreso. Acá estamos con fanfarrias aquí, que nuevamente está el doctor Héctor Javier Sánchez acá. Héctor, ese es un ángulo que coloca ahorita Violeta, donde el presidente se sostiene en esta ley que está presentando, que se está debatiendo. Y por el otro lado también hay otra lectura que dicen, bueno, pues
casi que vienen a que nosotros rindamos cuentas. Hay que rendirle cuentas al gobierno de los Estados Unidos de las reformas que vamos a hacer en nuestro país. Y pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hace un listado también de los funcionarios que le acompañaron en esta reunión con John Kerry y compañía, y el embajador Ken Salazar. Y también llama la atención que no está la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en esa reunión, que me parece también pues importante destacar por el tema que ocupa. ¿Cuál es tu valoración, Héctor Javier Sánchez, de este encuentro? Bueno, yo iniciaría, por supuesto, diciendo que Estados Unidos viene aquí a imponer sus intereses en un contexto muy importante para ellos, que es la guerra de Ucrania, o la guerra de la OTAN contra Rusia en el escenario de Ucrania, ¿no? Por supuesto, ahora estamos viendo que el presidente anuncia en Estados Unidos que va a liberar 180 millones de barriles de petróleo para un poco disminuir la tensión que se tiene con el alza de los energéticos. Y pues no hay otra lectura más que ver que Estados Unidos está procurando que pues, todos los países que ellos puedan controlar, que velen por sus intereses y sobre todo con los energéticos, pues van a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? En el caso de México, si el presidente efectivamente se mantiene en su postura de no modificar ni una coma la reforma energética, bueno, digo energética porque la electricidad va mucho más allá de la electricidad, pues a lo mejor lo que están viendo ahora pues es que se va a acomodar para los intereses de Estados Unidos en ese 46% que queda para la iniciativa privada, ¿no? Sabemos que está la competencia por ahora de los grupos españoles, en concreto Iberdrola y Repsol, que también está la posibilidad de que entre ahí el gobierno chino en otra serie de aspectos. Y pues obviamente, ¿quién mejor que John Kerry, que ya mencionaba Jesús algunos datos de él? Yo complementaría que no se nos olvide que es la tercera visita que tiene, la tercera reunión que tiene con López Obrador en los últimos 6 meses, que es nada despreciable, que es un tipo que fue militar, que estuvo en Vietnam, que fue secretario de Estados Unidos de 2013 a 2017 con Obama, que fue senador por Massachusetts de 1985 a 2013, y que en su momento, cuando fue senador, fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y entre los aspectos que él veía cuando estuvo como senador, pues fueron precisamente temas de seguridad nacional. Ahí no se nos olvide que él estuvo involucrado justamente en ver lo de Afganistán, lo de Pakistán, lo del cambio climático, por supuesto también, y además de los empresarios, eso fue aquí, digamos, en el terreno de México, también habría que verlo en el contexto de lo que estuvo haciendo la representante comercial llamada embajadora por Kerry, que es Catherine Tai, que por un lado pues escribió una carta muy amenazante, digamos, muy poco diplomática, como dirían ustedes, y en donde pues amenazaba que pues, Estados Unidos no se iba a quedar con los brazos cruzados, que iban a responder de una manera muy firme, dado que la reforma que está planteando el presidente pues es violatoria al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, según ellos, que pues van a esperar que se resuelvan los problemas que están enfrentando o que podrían enfrentar con la reforma, que yo no veo otra situación más que decir, bueno, lo que nos obstaculice a nosotros como Estados Unidos, eso tienen que quitarlo, y lo que sí obstaculice a otros países y otras empresas que no son estadounidenses, esas pues háganme lo que quieran, ¿no? Alberto. Tengo el micrófono en silencio porque estaba entrando una llamada, perdón. Jesús Escobar Tobar, ya se plantearon hasta ahorita las cartas sobre la mesa. Yo destaco el hecho de que el presidente López Obrador haya difundido así abiertamente, sin ninguna, sin tapujos, pues, el contenido de los documentos que se entregaron a la delegación estadounidense, como una manera, decía yo al inicio del programa, de atajar un poco esta andanada de mentiras, manipulaciones, medias verdades que se pueden, o que ya se tejen de cualquier manera alrededor de la visita de John Kerry. Y basta ver la primera plana de Reforma para entender justamente que hay quienes siguen en su república de Twitter, en su mundo paralelo. Pero más allá de eso, ¿cuál es, digamos, el escenario que ves tú en adelante? No va a ser sencillo, hay todavía varias aduanas, varios pasos, varios momentos en los cuales habrá que llegar a negociaciones concretas, tanto en el legislativo como en otros escenarios, otros aspectos, otros temas, pues,
y otros puntos de la vida política y empresaria del país. ¿Cuál es, según tu valoración, lo que vendría en adelante? Estados Unidos no se va a dejar, porque para pugilistas, John Kerry. ¿Tú cómo ves en adelante? Fíjate que ese tema es muy interesante, mi querido Alberto. De entrada, porque yo sí siento que se va a topar el gobierno mexicano con esta oposición lego, ¿no? O sea, una oposición lego, en pocas palabras, pero que sabe estar como cuchillito de palo. Se va a topar con un grupo opositor que a final de cuentas ya demostró por dónde se va a mover. Se creó este grupo de amigos de Rusia y de inmediato fueron a la Embajada de Estados Unidos a rendirle pleitesía a Ken Salazar y ofrecerle disculpas por algo que nunca entendí por qué van a ofrecerle disculpas, ¿no? A mí me encanta citar diferentes textos y me hicieron recordar mucho a Casi el Paraíso de Luis Espota, ¿no? O sea, de verdad, o sea, arrastrándose de una manera muy poco digna, y perdón que utilice ese tipo de calificativos o de términos, pero sí me parece que algo que le ha hecho mucho daño a la historia de nuestro país son este tipo de personajes que no ven ni siquiera por el bien de una nación, que no ven por el bien de una sociedad, que no ven por el bien más que de sí mismos. Y es algo que tristemente lo hemos tenido a cuestas. Ya en otras ocasiones recordábamos lo que pasó, por ejemplo, durante la guerra de la invasión de los Estados Unidos con los famosos polcos, quienes estaban llevando a cabo acciones en contra del ejército mexicano y apoyando al ejército invasor. ¿Para qué? Para defender su estatus, para defender su estilo de vida, para defender en un momento dado su forma de pensar que estaba en contra del entonces gobierno de nuestro país. Y podemos irnos a otros episodios, en la época carrancista, con Venustiano Carranza, cuando estaba precisamente en la época de la revolución en el norte de nuestro país, hubo gente en Tamaulipas que literal se apropió de los combustibles, se apropió de los recursos naturales, aprovechando precisamente las diferencias que existían en el centro y que estaba haciendo negocios con los Estados Unidos. Entonces, tristemente, no, esta actitud siempre de ver por sus propios intereses la vemos en la oposición. La vemos en los partidos políticos como Acción Nacional, la vemos en el PRI, por ejemplo, en algunos priistas, y se va a ver reflejada también en la discusión de la reforma eléctrica. Ellos no van a cuidar el recurso natural para el bienestar del país, no lo van a cuidar para desarrollarnos, no lo van a cuidar para que pueda ser una palanca para sacar de la pobreza a los millones que existen, para lograr una igualdad. Lo ven como una forma de hacer negocio, lo ven como una manera de poder impulsar sus propias plataformas, lo ven como una manera de poder llegar a la iniciativa privada tarde o temprano, después de que dejen de estar succionando del presupuesto. Eso es lo que yo veo de entrada de la oposición. Y hablar con gente así te va a obligar en un momento dado a negociar de una manera que puede llegar para algunos a ser hasta antiética, si quieres lograr los votos necesarios, porque esa es la calidad del negociador que tienes enfrente. El gobierno federal tendrá que centrarse sobre todo en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, con el cual yo me imagino que Adán Augusto, que ya es un viejo lobo de mar, y vaya que ha demostrado que sabe jugar sus cartas, ha tenido ya acercamientos y sabe perfectamente que no va a ser fácil convencer a los priistas, que le van a vender caro, por supuesto, su amor, como diría esta melodía, pero que es uno de los pasos que va a tener que hacer el gobierno federal para poder aprobar una reforma que realmente garantice el control del litio. Por parte de la iniciativa privada, también tendrá que negociar el gobierno federal, tendrá que acercarse a personajes con los que tiene buena relación, que están metidos, y eso lo sabe muy bien la doctora Violeta, que están metidos en el sector de la minería, como por ejemplo Carlos Slim, como por ejemplo el profesor Salinas Pliego, como el propio Germán Larrea, y con los cuales tendrá que llegar a acuerdos también el gobierno federal. Tendrá que llegar a acuerdos para que permitan la viabilidad de esta reforma, porque ellos también tienen un peso en el poder legislativo, ¿eh? Tienen legisladores que trabajan para ellos, y lo sabemos perfectamente, que ellos mismos han financiado sus trayectorias y sus carreras. Entonces, son los escenarios que tiene enfrente el gobierno a nivel local, y reitero, va a haber una andanada como lo que vimos ya hoy en primeras planas de algunos diarios, por parte ya de organizaciones que de repente van a sacar estudios, van a sacar voces académicas, voces de expertos y de expertas, que nos van a decir por qué es mejor que venga Estados Unidos a controlar el litio mexicano, porque aquí no tenemos industria. Entonces, como aquí no hay industria, que todo se lo lleve Estados Unidos y que todo se lo lleven para allá, y que le demos gracias casi a la Virgen de Guadalupe, porque Estados Unidos vino a salvarnos, llevándose lo que es un recurso natural. Entonces me parece, y va a haber gente que te va a decir que está muy mal que el gobierno federal tenga el control de los recursos naturales, que eso no permite el desarrollo, como si lo hubieran hecho a través de estos años, y con esto concluyo, hubiera permitido realmente el desarrollo parejo para todos. La forma como han operado los recursos naturales, la forma como han manejado la economía, en ese sentido, es precisamente están escupiendo al cielo porque están tratando de convencernos que ha sido lo mejor.
o no ha sido precisamente lo que nos ha hundido en lo que estamos ahora. Yo me parece que por eso, que por ahí es el escenario que se va a topar el gobierno federal y por supuesto las presiones internacionales que se van a agudizar por parte de los Estados Unidos. Gracias, gracias, mi querido Jesús. Sí, Violeta, pues por eso también le comentaba ahorita a Héctor Javier el papel o la ausencia de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en estas mesas de negociación. Y aprovecho para hacer puente para pasar precisamente al siguiente tema, ahorita que ya le dio entrada también Jesús con el tema del litio y los otros minerales. Bueno, uno, retomando lo que decía Alberto Nájar, que a mí me parece también muy, muy importante, que el presidente López Obrador, uno, haya sacado el documento, el texto y le haya dado lectura a lo que se le entregó a John Kerry, al gobierno de los Estados Unidos. Porque este tipo de encuentros y precisamente en el momento en que estamos arrancando con las discusiones fuertísimas, está el tema de la revocación, la reforma eléctrica y lo del litio, pues el leer el texto permite que les quitó una serie de bombitas, de molotovs que normalmente usa la oposición para crear una suerte de especulaciones inmensa y teorías conspirativas y demás. Simple y llanamente dijo, no tenemos nada que ocultar y esto es lo que se planteó. Sin más, y que desde mi punto de vista me parece un acierto que lo haya hecho así, aunque mexicanas y mexicanos y particularmente la clase política no esté acostumbrada a eso. Pues, nunca sabíamos de este tipo de documentos antes, ¿no? El día de ayer, Jesús Escobar, Héctor Javier, Alberto, tuvimos un evento en el Tierra Adentro donde presentamos Violeta Núñez y yo el reportaje de México Litio al Descubierto. Ahí acordamos también que la doctora Violeta Núñez, que Violeta iba a presentar ya alguna otra información adicional que es, créanos, bastante relevante e importante y que está estrechamente ligado con todo esto que estamos hablando de la visita de John Kerry y todas las disputas y las presiones que hay. Se ha cargado todo el tema en lo que toca a la reforma eléctrica y se ha intentado de mantener hasta la fecha de bajo perfil el tema del litio. Es algo que el presidente lo ha insistido una y otra vez. De eso no quieren hablar, dicen, nada más hablan de lo otro. Bueno, pues van saliendo más y más pistas y yo dejo aquí a Violeta también para que pues nos platique al respecto y que creo que nos va a dar muchos elementos y materia para análisis de mayor profundidad. Adelante, Violeta. Bueno, solamente comentar que hay una cosa que decíamos hace ratito que a mí me llama mucho la atención y que me preocupa, este discurso que da el presidente el día de ayer en la mañanera, o insisto otra vez, lo retomo, de que el litio va a quedar en manos de empresas mexicanas. Y bueno, ahí, siguiendo un poco con lo que decía Jesús, pues bueno, ¿qué empresas mexicanas también, no? Porque tenemos, como él bien dice, a Grupo México, a Grupo Val, y a estas otras empresas que han controlado también una parte de la minería a nivel nacional y que ya hemos dicho en varias ocasiones que se han convertido a partir de esto en los hombres más ricos de México, ¿no? A partir incluso de que se les permite la explotación de estos minerales. Yo creo que desde mi perspectiva es, siguiendo con este planteamiento que originalmente presentó el presidente, pues es más correcto o tendría que ir por ahí, plantear que el litio va a quedar en manos de una empresa estatal, que se va a hacer un plan nacional de litio y que va a llevarse a cabo esto que se está planteando en la modificación. Que ir viendo si, aunque hoy dice el presidente, no se va a cambiar en nada la propuesta o no se va a cambiar la propuesta que yo envié a la Cámara de Diputados, aunque hayan venido a presionar
los estadounidenses y las empresas, ¿no? Y que quieran crear un grupo de marcaje personal, bueno, él con esto nos deja más tranquilos. No obstante, hay algo que hemos estado observando, parte de este comportamiento de las empresas de litio aquí a nivel nacional, y que nos ha llamado mucho la atención. Sabemos que originalmente se había comentado que solamente había una empresa, la empresa de Bacanora Lithium, asociada con Ganfeng Lithium, que tenía ya una presencia, que tenía una exploración previa antes de que se presentara la iniciativa presidencial. Y esta empresa podía explotar litio de acuerdo a este planteamiento que se había hecho. No obstante, hay otras empresas que en fechas recientes han estado ya también saliendo a la luz pública y están diciendo que ellas también tienen un trabajo previo, y que no estamos prácticamente seguros que también están presionando, ¿no? Una de estas empresas que hemos comentado es Advanced Gold Corp, que en diciembre se cambió el nombre a Advanced Lithium, que tiene 13 salares en San Luis Potosí y Zacatecas. Otra es Rockland Resources, que está en Sonora y que tiene más de 41,000 hectáreas. Estas dos empresas, tanto Advanced Lithium como Rockland Resources, son canadienses. Hay otra que es One World Lithium, que está en Baja California. Esa empresa pues nos llama mucho la atención porque es una empresa también canadiense que tiene más de 100,000 hectáreas, igual, o sea, una extensión mayor que Bacanora Lithium. Y otra empresa, la de Silver Valley Metals, que está en Zacatecas y en San Luis Potosí también, que tiene, perdón. No, tienes la tabla, Leonardo, por favor. Gracias. Ajá, esta última empresa también decía está en Zacatecas y en San Luis Potosí, con más de 4,000 hectáreas, también es canadiense. Y una última empresa que es la de Mexital Mining, que tiene este proyecto de Tesla Lithium, que está en Sonora y tiene más de 26,000 hectáreas. Es decir, estamos hablando, y es una empresa italiana mexicana. Es decir, estamos hablando de cerca de 300,000 hectáreas que ya estarían, al menos hasta ahorita, ¿verdad? Al menos hasta ahorita, que ya estarían involucradas ya o entregadas a empresas extranjeras principalmente, aunque hay una asociación con una empresa italiana y mexicana, pero estarían entregadas a empresas extranjeras para la explotación de litio. Entonces, en este sentido, no nada más es esta empresa china, Ganfeng Lithium, sino son estas otras empresas, y bueno, son esas otras empresas que también están haciendo una presión, como bien decían tanto Héctor como Jesús, en esta negociación, y que sabemos, ¿no?, que parte de la reunión de ayer de venir a garantizar sus inversiones, pues tiene que ver con esto también que ha insistido el presidente de México, que el litio les importa mucho, y les importa mucho porque también lo hemos comentado, es un mineral estratégico, es una materia prima, es un mineral que ellos llaman crítico, que no lo pueden obtener todo de su país y que necesitarán de otros espacios y necesitan también de México. Y bueno, vemos otra vez lo mismo en este cuadro que nos acaba de compartir Leonardo, esta tendencia que hemos dicho, si no se detiene, va a seguir lo mismo. Vemos aquí otra vez la fuerte presencia ya canadiense en el tema del litio, y bueno, pues esta historia se seguirá repitiendo si, pues insistimos, si esto no se para, ¿no? Yeah. Y la ausencia, doctor Javier, la ausencia de la secretaria de Economía en la reunión de altísimo nivel que hubo ayer en Palacio Nacional, pues me mueve al sospechosismo. Y lo digo porque la secretaria de Economía ha mantenido una posición extraña, para ponerle este adjetivo, en torno a el litio. Parece ser que su idea es justamente contraria a la que tiene el presidente López Obrador, de que es un recurso que tiene que ser de la nación.
las señales que envían desde la Secretaría de Economía no parecen caminar en la misma ruta del presidente. ¿Tú cómo ves cómo interpretaríamos esta posición de esta parte del gabinete del presidente López Obrador si tomamos en cuenta algo que a mí, de nuevo, que ya han instalado en el sospechosismo, me llama la atención que de pronto ya son varias empresas las que alegan que tienen exploración previa y que ya están inclusive trabajando cuando antes no teníamos noticia de ello. La posibilidad de que se dé una autorización de que efectivamente había trabajos previos, aunque no los hubiera, ahí está porque ha ocurrido en el pasado. ¿Tú cómo ves esta situación, esta aparente dualidad en torno al tema del litio por parte de los colaboradores del presidente López Obrador y los riesgos que puede implicar ya las presiones que están empezando a ser cada vez más duras por parte de las empresas? Sí, tengo la misma impresión que tú, que por supuesto hay algo raro por ahí, que de alguna forma ya el presidente pues trata de amainar cuando dice que pues va a haber más comunicación entre los equipos de México y de Estados Unidos con los secretarios de Gobernación, Hacienda y Energía, que habrá que recordar que finalmente esta secretaría es la que pues, otorga las concesiones mineras, ¿no? Recordemos que se supone que los productos que están en el subsuelo de México pertenecen a la nación, como las comunicaciones, y que justamente son esos del Estado, y que ahí pues es donde se pueden dar concesiones. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, Minera Sonora Borax, pues ya se anda lamiendo los colmillos, ¿no? Ya hablan incluso de una producción de 35,000 toneladas de litio anuales, que pues dicen aquí los vamos a producir y vamos a empezar con 17,500 y vamos a producir tanto durante 24 años que supuestamente dura la concesión que podrían tener en algún estado, creo que es en Sonora, ya me corregirá aquí la doctora Violeta, ¿no? Me parece entonces que los golpeteos al interior del gobierno mexicano sí están fuertes, sí están duros, y que, bueno, pues recordemos la personalidad de Tatiana Cloutier, que pues, por supuesto es una persona dura de roer, si pudiéramos llamar en ese término, y que muy probablemente están en esos ires y diretes para ver cuál es la posición que gana, que seguramente va a ganar la del presidente, pero que dado el contexto actual de golpeteo que se tiene con las próximas elecciones, con la de revocación y bueno, también lo que estamos viendo en las portadas de los periódicos nacionales y también desde lo que se transmite desde Estados Unidos, donde pues el mensaje es que ya estamos metiendo en orden al gobierno mexicano para que no perjudique ahora sí que los intereses estadounidenses, pues ahí está, ¿no? Basta ver también las declaraciones del embajador, ¿no? Donde por un lado, pues primero elogió la reforma, acuérdense, y después se desdijo, diciendo que no, para nada, que estaban en contra de ella. Y luego ya Jesús mencionaba las declaraciones que hizo cuando, pues, casi nos dice quiénes sí pueden ser nuestros amigos y quiénes no, ¿no? Diciendo que México jamás iba a ser, ahora sí que amigo de Rusia, que era un aspecto que no iba a ser posible, ¿no? Para nada. Entonces sí creo que en algún momento, pues no nos extrañe que más adelante la Secretaría de Hacienda se baje también del gobierno de la República. Gracias, Héctor Javier. Jesús Escobar, el día de antier se publicaron también declaraciones de la titular del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp. Por ahí tenemos las imágenes precisamente de algunas de las declaraciones que hizo ella. Y me permito leer una que dice, para dar una idea, para que nosotros lleguemos como Servicio Geológico Mexicano a tener el conocimiento razonable de una localidad que se puede convertir en un yacimiento mineral, pues pueden pasar de 10 a 15 años. Y sorprende muchísimo que sigan con este discurso como si estuviéramos todavía en el año pasado y como si se hablara de, pues por lo menos del siglo pasado. Sigue con este mismo discurso la titular del Servicio Geológico Mexicano, cuya jefa inmediata pues es la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Y también siguen con un discurso que sorprende muchísimo, que dice, la tecnología para extraer el litio no se conoce en México, el país no la tiene, y estamos hablando de la titular del Servicio Geológico Mexicano.
dice, Bacanora la puede tener, pero eso es lo que ellos han desarrollado con el material específico que tienen, con las especies minerales que tienen. Es decir, Flor de María Harp sigue con un discurso que pues uno entiende por qué pues el presidente de Camimex y todos los mineros siguen usando el discurso del Servicio Geológico Mexicano, pues de decir, pues no tenemos la tecnología, pues todavía no sabemos, tal vez en 10 o 15 años sabremos, cuando estamos publicando un reportaje donde pues nos están explicando gente que trabajó en Bacanora Lithium. Dice, México es el primer país en procesar la arcilla de litio en México. Hace 14 años lo hicimos. Somos el primer país en hacerlo en el mundo. Y procesar, producir las baterías, pues presentamos casos ya en ese sentido. Hay un discurso que sorprende muchísimo a estas alturas del partido, como también llamaba la atención, pues que no participaran, que tendrían que estar tanto el Servicio Geológico Mexicano como la Secretaría de Economía, pues presentando la defensa y el argumento en el Parlamento abierto de por qué sí se tendría que estar aprobando esta propuesta que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, nos queda claro que acá el discurso sigue siendo el mismo, lo siguen usando los que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso adquiere una relevancia no menor cuando ya estamos en el mes, Jesús, en el que se va a definir eso y en el que los debates pues ya están a la orden del día, además de otra información que ahorita les comentamos. ¿Qué decir, Jesús? ¿Recuerdas cuando platicábamos sobre el papel de Tatiana Cloutier precisamente frente a los legisladores? Y recuerdo que fuiste tanto tú como Alberto que planteaban esa defensa tan tibia que había hecho la secretaria de Economía, que incluso cuando le preguntaron sobre un tema en particular dijo, casi no es mi problema, ¿no? O sea, yo no abordo. Y yo incluso, y en ese momento yo sí difería un poco de pensar que Tatiana Cloutier se estaba echando para atrás o que Tatiana Cloutier se estaba saliendo de este grupo. Pero efectivamente, después de estar viendo todo lo que está pasando alrededor, después de estar viendo para el gobierno de la Cuarta Transformación, para Andrés Manuel López Obrador como tal, porque ojo, yo creo que esta es la madre de todas las reformas en esta administración. Esta es una reforma que va a marcar a este sexenio y va a marcar la forma de hacer las cosas en el país durante un buen rato. Entonces, el hecho de que tu secretaria de Economía no se la juegue a tu lado, no esté hombro con hombro contigo, te hace pensar de las diferencias que señalaba Héctor que hay al interior precisamente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Siempre hemos sabido que Morena es una torre de Babel, en donde como se fue conformando encontrábamos todo tipo de personajes, desde Alfonso Romo hasta Manuel Bartlett, hasta Germán Martínez, llegando por supuesto a activistas, Claudia Sheinbaum, del otro lado Dan Augusto, o sea, Marcelo Ebrard, es decir, personajes de diferentes matices, diferentes formas de pensar, diferentes formas de gobernar, aglutinados en la figura de un solo hombre, que es Andrés Manuel López Obrador, del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que ahora lo están resintiendo. Es decir, una discusión en donde ideológicamente yo no me imagino en el mismo barco a Tatiana Cloutier o a Marcelo Ebrard Casaubon que al propio Adán Augusto, por citarte un ejemplo, ¿no? O a Luisa María Alcalde. Es decir, estas diferencias ideológicas, estas diferencias de visión de país, estas diferencias de cómo manejar de economía del país están pesando ya en la discusión de una reforma pero tan importante. Yo creo que va a ser una discusión en donde al final de la misma vamos a ver hasta bajas al interior del gabinete. Vamos a ver gente que se va a separar del mismo, porque el presidente de la República va a tener que tomar ya una determinación, una medida muy clara de cómo van a ser los últimos 3 años de su gobierno. Y ya lo hizo en gobernación, incluso en la propia Secretaría de Hacienda, poniendo gente con la que él considera que puede trabajar de manera más clara. Y el siguiente paso es la propia Cancillería, me atrevería a decir, ojo con eso, y la propia Secretaría de Economía, en donde si no van por la misma ruta o la misma línea que está marcando el propio Andrés Manuel López Obrador, podríamos ver que después de esta discusión de la reforma eléctrica vengan movimientos muy claros al respecto. Entonces, para mí está muy, pero muy clara el panorama, esa es la verdad. Es una discusión en donde tiene que imperar el punto de vista que hasta el momento ha manifestado Andrés Manuel López Obrador, que lo ha dejado claro ya, incluso el día de hoy,
pero es una discusión en donde el gobierno federal no tiene toda la capacidad, no tiene toda la astucia para poder consolidarlo, para llegar juntos, puede generar que sus enemigos políticos aprovechen este tipo de fragmentos. Y únicamente para concluir, que me fue el nombre, discúlpame, la directora de este sistema geológico. Flor de María Harp, Servicio Geológico Mexicano. A ella la entrevistamos en la octava, hace ya, no te miento, cuando salió esta nota de que México se había convertido en una potencia de litio. Cuando sale esta nota, la entrevistamos y fue lo mismo que acabas de presentar. Nos dijo, no, ni es tanto, ni es para tanto. Esto no es cierto, o sea, ni se hagan tantas ilusiones porque no es cierto. Recuerdo bien porque yo le pregunté, le dije, oiga, ahora con esto, ¿qué es lo que sigue para el país? Y su respuesta fue, no, ni emocionarnos porque no es para tanto. O sea, no es para tanto, México no tiene industria, México no tiene capacidad para esto, México no tiene, o sea, no sé, en lugar de pensar las cosas diferente, o en lugar, claro, hay que aterrizarlo, hay que ser realista, pero a mí me sonó sinceramente en un pretexto para minimizar algo que tienes con el afán de hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando tú dices digámoslo de esta manera, y con esto concluyo, tú tienes una gran verdad, pero la minimizas, es porque a final de cuentas quieres vender una mentira, ¿no? Entonces, a mí me parece que tanto esta persona, este personaje, como la propia Cloutier, como otros más que están en el gobierno y que siguen teniendo una relación con Alfonso Romo, pues de verdad habrá que cuidarle las manos si se quiere sacar una reforma que de verdad beneficie a las mayorías. Por eso me parece pertinente recuperar una de las propuestas de la audiencia más populares, que ya tiene tiempo, que la doctora Violeta Núñez sea la secretaria de Economía. Creo que sí. Digo que sería el peor desastre mundial, no solamente nacional, sino mundial. No, doctora, yo creo que sí es muy necesario, pero bueno, destapadas aparte o los destapes haciéndolos a un lado, doctora, ¿cómo ves? ¿Vas a querer a Héctor como canciller y a Ernesto como secretario de Gobernación? Ellos sí, y también. Pues sí. Y Jesús como presidente. Exactamente. No, yo después me retiro y me voy a mi rancho, mano. O sea. Qué bueno que dijiste rancho y no finca, ¿eh? Allá en Palenque, ¿no? Sí, hay diferencia. Doctora, ¿cómo ve este tema? ¿Cuál es la capacidad de corrupción de estos grandes corporativos que están tras el litio mexicano? Lo hemos visto en otros países. Fueron capaces inclusive de apadrinar un golpe de Estado en Bolivia. En México hay ya una fractura. Yo no sé, no estoy seguro, y usted dígame qué piensa, si es una cuestión ideológica de parte de estos miembros del gabinete de Tatiana Cloutier, la directora del Servicio Geológico y otros, pues que están mucho en la idea de Alfonso Romo, de libre mercado ante todo. Yo no sé si realmente nada más es una cuestión ideológica. Si fuera así no estaría en la 4T, pero bueno, la 4T es tan amplia que hasta Lili Telles tuvo espacio ahí. ¿Usted cómo ve este tema? ¿Cuál es la capacidad de corrupción? ¿Hay una fractura? ¿Se puede ampliar la fractura? ¿La operación cicatriz del presidente tendría que ser ya de urgencia? ¿Podrá servir? ¿Será útil? Gracias, Alberto. Llama mucho la atención. Ayer lo comentábamos en esta tertulia que teníamos presentando el reportaje, que el día antier la directora del Servicio Geológico Mexicano presentara una conferencia llamada Generalidades del Litio, y ahí retomara nuevamente todos los argumentos, porque ya los había planteado, pero los ha retomado la Cámara Minera de México, oponiéndose la Cámara Minera de México a que el litio y los otros minerales sean declarados como estratégicos y que además sean parte de esta área estratégica del Estado y que sean controlados que sean parte de la nación. O sea, y bueno, lo que vimos el día de antier, pues es sorprendente porque exactamente vuelve a decir lo mismo que ya ahorita estaba comentando Ernesto, de que México pues tiene un litio en arcilla y que es más, dice, solo son arcillas, ¿no? Cuando vemos el avance de estas empresas, por eso es muy importante presentar este cuadro que nos compartió hace ratito Leonardo, porque mientras el Servicio Geológico Mexicano dice solo son arcillas, es muy difícil separar, no podemos separar o no tenemos la tecnología para separar el litio
de las arcillas, y además sería muy costoso, y no solo eso, vamos a tardar 15 años, ¿no? Entre 10 y 15 años, pero no solo eso, ya que pudiéramos decir si esta es comercialmente viable, vamos a tardar también entre otros 4 y 5 años, entre 3 y 4 años, perdón, para construir una planta que pudiera separar el litio en arcilla. Es decir, va poniéndole obstáculos a todo, y eso nos parece que, bueno, se acerca al planteamiento que hace la Cámara Minera de México y otras asociaciones mineras, ¿no? Como por ejemplo en esta Convención Internacional de Minería, ¿no? Que también aquí ustedes la retomaron mucho con Ernesto y en varias mesas, Alberto, y vemos otra vez el mismo discurso por parte, pero eso hace 2 días, cuando estamos a 2 semanas de que esta iniciativa se discuta en el Pleno. Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué en este momento otra vez, ¿no? Que hacemos esa pregunta seguido, ¿por qué en este momento? ¿Y qué hay detrás otra vez? ¿Por qué la titular, en lugar de decir, independientemente de cuánto litio haya en México, porque hay litio, y ya lo vemos con estas empresas, protejamos el litio en este momento, ¿no? De lo contrario, pues se lo entregaremos a las empresas mineras por 100 años. Entonces, eso debería de ser lo que tendría que estar planteando ahorita la directora del Servicio Geológico Mexicano, que, ojo, depende de la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante decir, que el Servicio Geológico pues es parte de la Secretaría de Economía. Entonces, aquí es extraño, es raro seguir con un discurso como el que se planteó, digo, no lo han hecho ya últimamente, pero el año pasado en la Convención Nacional de Minería, en este encuentro que hubo en Acapulco, pues el representante de la Secretaría de Economía y de la Secretaria de Economía en particular fue a decir a Acapulco pues que se debían de reactivar las concesiones mineras, cuando el planteamiento del presidente es no entregar ninguna concesión más. Entonces es sorprendente que, insisto, en este momento tan crucial para la nación, porque no nada más es la parte eléctrica, ¿no? Ayer decíamos, el tema del litio no nada más es la nacionalización, implica declararlo estratégico, implica no entregarlo en concesiones, implica esto, decía hace ratito, creación de una empresa estatal, creación de un plan nacional de litio, se implicaría una gran cantidad de cosas para llegar a esto del artículo 28 de área estratégica del Estado. Es un tema también complejo, que me parece que se ha abordado poco en otros espacios, incluso en el Parlamento abierto, pues de todas las intervenciones, de las 130 y tantas intervenciones, solamente hubo una de litio, ¿no? Entonces poco se ha abordado, como ya también estaba diciendo hace ratito Ernesto, y bueno, es preocupante eso, pero es más preocupante que ahorita, a 2 semanas, el discurso de la titular del Servicio Geológico Mexicano sea el mismo que tenían, como bien dice Jesús, desde hace 2 años, cuando se dijo México tiene las mayores reservas de litio en el mundo, que eso no es real, pero ellos inmediatamente salieron a decir, desde la anterior secretaria de Economía, no es cierto, no tenemos ni tenemos litio, ¿no? Cuando sí hay litio aquí, y por eso insisto, vuelvo a repetir, era tan importante presentar estas empresas, entre otras, ¿no? Aquí ponemos estas que ya están comprobadas, que ya tienen una prospección previa a esta presentación de la iniciativa presidencial. Y bueno, terminaría nada más comentando algo que también ayer compartimos con la gente que muy amablemente estuvo ahí con nosotros en el evento, en la presentación, y nos estuvo siguiendo. Esto que ocurrió también, lo que nos ocurrió hace unas semanas, hicimos la solicitud vía transparencia de que nos pudieran compartir los resultados preliminares o bueno, parciales o ya definitivos del estudio de las 82 localidades con litio en México. Y bueno, la respuesta que nos dieron fue sorprendente, y nos sorprende porque, bueno, necesitamos como mexicanos saber cuánto litio hay,
¿Y dónde está para defenderlo, no? Y que no sean las empresas que empiecen a avanzar. Y lo que nos respondieron es que estos resultados finales o parciales se encuentran clasificados como información reservada por el periodo de 5 años, ¿no? Entonces, no vamos a saber los mexicanos, claro, metimos una demanda, por supuesto, pero no sabemos qué nos van a contestar, pero de entrada el Servicio Geológico Mexicano dice, no les podemos decir cuánto litio hay, no podemos decirles dónde está y esta información estará reservada por 5 años. Nos parece que no debe de ser esta respuesta, porque si estamos hablando de la defensa de los territorios, necesitamos saber dónde está para defenderlo y que no sigan avanzando estas empresas extranjeras como lo están haciendo. Sí, pues bueno, sobre ese punto que señala Violeta, ahí me quedo también, retomo y rescato unos puntos que nos ha sucedido tanto el año pasado como el antepasado, que ha sido un bloqueo sistemático, es un esfuerzo tremendo tratar de que haya transparencia por parte del Servicio Geológico Mexicano y de la Secretaría de Economía. Ambas titulares se negaron a tener un diálogo, un encuentro con la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Dijimos, bueno, pues si se niegan a hablar, pues lo que planteé en una reunión con Flor de María Harp era, pues cuál es el fundamento, porque si se trata de que pues estamos todos en el mismo barco y estamos defendiendo los intereses de la nación, pues ¿por qué no permiten a alguien experta en el tema y que contrasten la información, la que tienen ellas, la que tenemos nosotros, la que tiene la doctora, y finalmente si el interés es el mismo, pues qué mejor, ¿no?, que contrastar. Pues antes invitaron a la doctora Violeta Núñez de otras secretarías de Estado a hablar sobre el tema, a enterarse, a informarse, que por las principales dependencias que tendrían que estar metidísimas al 100%. Y esto pues nos arroja, Héctor, un punto que es fundamental y que es, si no hay litio, si pues, es arcilla, si es cualquier cosa, pues ¿cuál es el problema? Entonces que el litio pues sea pues un mineral o un elemento pues que se pueda garantizar que sea de seguridad nacional, que sea estratégico de la nación, pues como decimos allá en Chiapas, pues ¿cuál es el problema? Pues, ¿no? Víctor Javier. Oye, Ernesto, pues, hijo, yo te diría esto de, estamos en el mismo barco, pero como en el Titanic, ¿no? Que no todos se salvaron, ¿no? Ya sabes que ahí cuando empezó a hundirse el barco, pues los de clase alta, pues se salvaron muchísimo más en términos proporcionales que los que bajaban en tercera o cuarta categoría. Lo que quiero decir es que no necesariamente estando en el mismo barco, todos jalan hacia el mismo lado, ¿no? Y lo estamos viendo en el caso de esta secretaría. Lo raro, lo sorpresivo es que sí les hubieran entregado los resultados, porque finalmente, pues ahí es muy probable que ahí estarían demostrando todas las mentiras o los ocultamientos que están teniendo con base a esta temática que estamos hablando, ¿no? Y parecería que, como decías hace rato, Violeta, no sé si ellos estén con la misma consigna de nosotros y de nosotros decir vamos a proteger el litio, parece que estarían diciendo vamos a explotar el litio en este momento, ¿no? Que es lo que parecería ser que están favoreciendo, ¿no? Y es un discurso muy semejante, no sé si ustedes recuerdan, cuando hubo aquellos comerciales de petróleo que estaba bajo el mar, ¿no? A grandes profundidades, que cada minuto que pasaba estábamos perdiendo grandes cantidades de recursos, de dinero, que no teníamos la tecnología para hacerlo, y entonces pues había que concesionarlo y darlo a empresas extranjeras que sí tenían precisamente los recursos, la tecnología y la experiencia para explotarlo, ¿no? Finalmente se hizo nada con eso, y otro ejemplo lo podemos obtener también en el caso agrario, ¿no? ¿Cuántas veces no se nos dijo que era mejor importar el maíz porque resultaba muchísimo más barato que producirlo aquí en México, ¿no? Y nos ponían unas tablas que si no lo viéramos desde una perspectiva integral, en donde pues tuviéramos muy presente la cuestión de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria también, o soberanía energética en este caso, pues nos compraríamos fácilmente el discurso de que pues
venga la bonanza, ¿no? Como en la época de López Portillo, donde pues ya habría que administrar no la pobreza, sino la abundancia, ¿no? Me parece que son visiones a muy corto plazo que tratan de vendernos la idea de que hay que obtener beneficios como sea, y en ese momento, pues ahí los cabilderos que ya sabemos que ofrecen grandes cantidades de dinero, pues ahí está, por ejemplo, Odebrecht, por citar alguna empresa que tiene Alberto sin nombrarlo, pues que aconsejaba que México tendría que pues, proteger efectivamente el litio y no darlo en concesiones, porque sabemos que este material, si bien es cierto que ahora ya se ve su potencial que tiene, pues ahora sí que transversalmente en todos los aspectos de la economía, muy probablemente como los nopales, le vamos a descubrir más propiedades de aplicación aquí en un futuro. Y bueno, pues finalmente no hay ninguna prisa, ¿no? Y vuelvo a insistir que efectivamente yo creo que pasando estos tiempos de elecciones y cosas de estas, vamos a ver cambios allá en la Secretaría de Economía. Pues será, a ver, vamos a ver, porque la verdad es que este tema está, empieza a demostrar cada vez más ángulos, más aristas. Está, por supuesto, rebasando y con mucho el tema estrictamente económico y de concesiones a minas y el tema empresarial, y empieza ya a convertirse en algo mayor. Y, híjole, ojalá que no, que estas expectativas negativas que había, o que al menos yo tenía cuando empezó toda esta discusión sobre la capacidad que tienen estos grandes corporativos pues para desestabilizar gobiernos enteros, ojalá y me equivoque y todo se quede en una grilla política como la que tantas veces ha ocurrido en México. Pues vamos a ver, empieza ya la ruta hacia la madre de todas las batallas. Ya no nos va a dar tiempo de platicar el siguiente tema que teníamos en la agenda, que es la propuesta de reforma político-electoral que ya anunció el presidente López Obrador. No sé si te parece, Ernesto, si yo pensaba que pudiera, para ir cerrando ya esta mesa, que el tiempo se nos termina, pues una conclusión final de cada uno, que nos pudieran dar algo en un minuto. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que viene adelante? ¿Qué reflexión nos queda? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que vemos en adelante? Si están de acuerdo, por supuesto. ¿Sí? Jesús, ¿cómo ves tú? ¿Forma electoral propuesta? No, sobre el tema del litio, porque el otro yo creo, o a menos que quieran que abordemos en un minuto el tema de la reforma electoral, yo creo que da para más. Pues si te parece o si les parece, si le podemos dedicar 2 minutitos al tema cada uno, adelante. Adelante. Mira, yo de entrada del tema del litio, lo que me parece es que viene el momento más complicado. Viene el proceso más difícil, que es la negociación, que es la aprobación de la reforma como tal, y es donde se van a intensificar todos los intereses alrededor de los recursos naturales. No va a ser nada sencillo, ya lo describimos en esta hora, nos estamos topando con intereses externos, internos, en el propio gobierno, económicos. Va a ser una lucha de verdad de brazo partido por parte del gobierno federal en algo que lo mencionábamos hace un momento. Es la reforma que va a marcar definitivamente a la cuarta transformación y la reforma más profunda que realmente está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, a menos de que lanzara realmente una reforma económica, una reforma financiera o hacendaria. Y de ahí paso a la reforma electoral. La reforma electoral propuesta por el presidente de la República me parece que es digna de estudio. Me parece que hay un fondo que tiene que analizarse, discutirse y llevarse a cabo, acabar con las cuotas. Las cuotas en la elección de los consejeros electorales y las consejeras electorales ha hecho mucho daño a la democracia, muchísimo. Hay que recordar a quién le respondía Luis Carlos Ugalde, a quién le respondía Valdés Zurita, en fin, personajes que no le respondían a la ciudadanía y no le respondían a la democracia en México, le respondían a intereses partidistas e incluso económicos. Y de ahí entonces tenemos que discutir realmente cómo hacerle para que los senadores, para que las personas responsables de elegir a los consejeros y las consejeras no estén anteponiendo sus intereses. Me parece que ese es un punto fundamental del gobierno. Sobre la eliminación de plurinominales también es un tema de estudio, ¿no? Habrá que ver el tema de la representación, habrá que ver si no es el México muy diferente a cuando se crearon estas figuras también, pero me parece que esta reforma da para un análisis y una discusión que durante varios días. Gracias, Jesús. Violeta se tiene que ir, así que Violeta, si quieres unas últimas palabras, por favor. Sí, muchas gracias, perdón, pero es que tengo que estar en la universidad en un evento sobre el Tren Maya, les platico. Entonces, bueno, ya luego habrá... ¿Va a estar Eugenio Derbez?
Sí, también va a estar ahí la FUCADE y todos. Entonces, voy corriendo para allá. No, nada más, así es que me disculpo, por favor. Y bueno, yo quería comentar algo que me llama mucho la atención y que le invito a que lo leamos, este texto que publicó el día de hoy Enrique Quintana sobre todo el escenario posible que está él previendo y que me parece que hay que pensar, porque ellos dicen que viene después de esto, viene él dice una radicalización de AMLO, o que viene, así lo menciona, y él hace un escenario, ¿no? De esta parte de que se va a votar en contra de la industria eléctrica, ¿no? De la ley de la industria eléctrica, perdón, en la Suprema Corte, ven que está ahorita también en discusión y en los próximos días se va a votar, se va a declarar inconstitucional. Dos, señala él, pues solamente se alcanzarían en este escenario que él plantea 9 millones de votos en esto de la revocación del mandato, 10% del padrón. Otro es de que no se va a alcanzar en la Cámara de Diputados los votos necesarios para la reforma constitucional del artículo 25, 27 y 28. Tampoco se va a poder aprobar la reforma electoral. Y él dice, y solo se ganarán Oaxaca y Quintana Roo, ¿no? Este es como el escenario que él plantea como un escenario hipotético, pero de ahí él dice que sigue, ¿no? Que sigue en esto. Y bueno, a mí me deja pensando mucho este artículo de Enrique Quintana el día de hoy, porque decíamos, ¿por qué se lanza en este momento la propuesta o por qué se lleva al pleno cuando faltan todavía 57 votos, ¿no? Y cuando, bueno, no sabemos, pero podemos dar un número estimado de cuántas personas van a votar en la revocación de mandato. Y bueno, entonces analizar esto y que en el escenario de que la oposición se estaría adelantando a ver esto, pues me parece que es digno de reflexionar, ¿no? Yo con eso cerraría y bueno, pues me disculpo porque les digo, nos vamos a ver una cosa del Tren Maya en la universidad. Muchas gracias Va a pedirle un autógrafo al recién premiado con un Oscar. Sí. Allá estaremos. Oye, pero no ganó el Oscar, ganó la película donde él participa. Bueno, pero te lo venden igual, Jesús, como si él se lo hubiera ganado, ¿no? ¿Por qué no hizo lo mismo con Yalitza? Por ejemplo, ándale. Sí. Gracias, Violeta. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Gusto en verlo. Doctora. Hasta luego. Gracias. Bravo, doctora, gracias. Doctor Javier, ¿con qué cerramos? No, pues mi conclusión es que hay que defender el litio. Creo que ahorita el gobierno mexicano está obligado a parar toda la campaña que se tiene en contra de la reforma eléctrica o cualquier tipo de reformas que se estén haciendo, por lo menos para ponderar pues, las dos visiones, ¿no? Ya lo mencionaba también ayer el presidente, que pues prácticamente toda la prensa, tanto electrónica como de radiofónica, etcétera, pues está en contra de su gobierno. Me parece que ahorita, yo insisto, como lo había dicho en otros programas, conforme más nos vayamos acercando a las elecciones, sean ahorita las de revocación o sean ya las presidenciales, que pues ya están a la vuelta de la esquina, todo tiene que ver, por un lado, pues tratar de que continúe este proyecto, a lo mejor matizado de alguna forma, y por otro lado, la gente de poder, la gente de dinero, que le apuesta a que para ellos esta pesadilla de gobierno que han tenido concluya efectivamente en el 2024, y todo se va a mover en función de eso, y para donde se mueva este gobierno, pues por ahí le van a estar buscando por debajo de las piedras a ver qué le encuentran, y como tú bien dices, Alberto, tratar de desestabilizarlo. Y bueno, pues ya vimos, ¿no? Que se les ofrece una alternativa democrática, no la quieren, y pues le apuestan a que ese rompimiento sea pues no matizado, sino efectivamente pues totalmente abrupto para volver a lo que teníamos antes de lo que pues se venía, ahora sí que en usos y costumbres de gobiernos anteriores. Pues muy bien, Héctor Javier Sánchez, Jesús Escobar, como siempre, un gustazo, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo, gracias. Igualmente, que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente. Ponte corbata, Ernesto, por favor, para que seas nájara. Mira quién habla, güey, mira quién habla. Ni a saco llegas, qué barbaridad. Oye, Ernesto, que sea de color rojo, por favor. No, el flamante director de la octava, mira nada más las fachas en las que está. Hermano, soy hippie, siempre lo he dicho.
Sí. No, cuando yo llegué a trabajar a Grupo Radio Centro, mi querido Jesús, hace ya algunos años, en 1991, aquí en Ciudad de México, yo andaba como trabajaba en Guadalajara, de mezclilla y mi camisetita y sin problema. Yo era coordinador de información en ese entonces y me dijeron, oye, pues tú no puedes andar de mezclilla. Y entonces yo dije, pues páguenme los trajes. ¿Y qué crees? Me pagaron los trajes en Radio Centro y entonces tuve que ponerme mi traje y corbata. Tú puedes negociar lo mismo. Fíjate que hay un problema. Hay un problema, mi querido Beto. Qué bueno que cambió eso, porque si no, nunca me hubieran recibido a mí. No, yo lo digo para que, por si quieres negociar a mí. Yo dije, páguenme los trajes y me los pagaron. Este es el problema. ¿Qué tal si me dicen que sí, luego tengo que andar todo el tiempo con traje? No, ese es el riesgo. No, pero por lo menos a Héctor, mira, a Héctor Javier. Yo me dedico a la academia, Ernesto. Ahí no hay ese tipo de broncas. Dale, cuídense. Pues bueno, un abrazo, cuídense. Chao, chao. Gracias.